gusto saludarlos, como siempre, muy bienvenidos al programa. Nosotros en este espacio intentando hacer un trabajo de reflexión, un trabajo que deberían hacer todos los medios de comunicación, generar contenidos dentro de su programación y tratar de que nuestro pueblo pueda comprender diferentes temáticas relacionadas a nuestro cotidiano vivir. A veces nos centramos en la política, la economía y no hablamos de eso que cotidianamente vivimos los seres humanos. Hoy día voy a hablar de un tema fantástico, creo que para todos, la vida. La vida es sin duda alguna el mayor de los privilegios que tenemos nosotros seres espirituales que tal vez una ocasión en nuestra existencia se nos permite materializar para venir a disfrutar de esta maravillosa experiencia. Todos aquellos que estudiamos un poco lo que es la espiritualidad sabemos que por siglos, por milenios, un alma espera poder reencarnar o encarnarse para llegar a este planeta, para vivir una experiencia material, un espíritu que de pronto difícilmente podría disfrutar de todo lo que nosotros a veces no nos damos cuenta que tenemos, pero lo disfrutamos. El Centro Vida es un espacio en el cual se trabaja cotidianamente para poder dar eso, vida, para que mujeres que no pueden tener hijos, finalmente tengan la suerte de concebir, que sin duda es uno de los momentos más maravillosos de la vida de una mujer. Para hablar de la vida, tan difícil decir para hablar del aborto, pero para hablar de la vida, que es la otra parte del aborto, estoy en compañía de los lucianitos, del doctor Luciano Gutiérrez, director del Centro Vida. Querido Doc, qué gusto tenerlo en el programa. Un honor estar en tu programa, Merito, un gusto y muchas gracias por la invitación. Y Luciano Gutiérrez, hijo, también el Lucianito 2. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto estar en tu programa. Bueno, dice que los hijos salen más capos que el papá. Tu papá siempre está tan orgulloso de ti y yo sé que tú estás ahora en temas todavía más avanzados, como que los vamos a conversar ahora. Bueno, es un gran reto, ¿no? Y uno se tiene que preparar constantemente para poder estar a la altura de esos retos, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, qué difícil abordar el tema cuando hay una sociedad entera que está intentando entender lo que es el aborto. A mí me gustaría entender lo que es la vida. Usted se topa cotidianamente con mujeres que no pueden tener hijos, producto muchas veces de abortos mal realizados. Sí, y a veces también puede ser que le hayan hecho un aborto bien realizado por un buen especialista, por una causa que el bebito se murió dentro del útero, que estuvo la paciente con sangrado, y hay que ver cómo se enfrenta el médico con este tipo de pacientes, cómo están tan ansiosas llorando porque están perdiendo un bebé y no hay cómo consolarlas. También. Por eso que hemos recurrido también a nuestra psicóloga, que es mi hija también, que nos apoya para poderse ayudar de ese trance. Cuando hay la pérdida de un bebé, es tremendo, la paciente no se recupera fácilmente. En este momento, por ejemplo, bebé deseado. Un bebé deseado. ¿Listo? Y yo diría que hablar del aborto, y que es un tema muy delicado, pero hay que hablar primero con la paciente, explicarle a la paciente. Y muchas veces han venido al consultorio, doctor, que tengo problemas económicos, que mi pareja me ha abandonado, que no tengo recursos económicos y que quiero abortar. Y cuando le muestro en la ecografía al bebé y les hago escuchar el corazoncito, se pone a llorar y cambia de opinión la paciente. Dice, ¿no? Entonces, ¿Desde qué momento se puede escuchar el corazón? ¿Desde qué momento tiene corazón? Lo vemos ya ecográficamente desde la semana 6. 6. O sea, un mes y medio, Doc. Sí. Entonces, es una gran alegría, en primer lugar, para muchas pacientes, evidentemente, escuchar el corazoncito. Y es un momento tan esperado también, que lo han buscado durante mucho tiempo. ¿Cuándo lo han buscado? Cuando lo han buscado. Pero también nos vamos al otro lado, que evidentemente el hacer un legrado uterino tiene sus complicaciones. Yo el año pasado he tenido 2 pacientes de 18 años de edad que se sometieron a un aborto, ¿ya? Y tuvieron que sacar la matriz. O sea que ahora están buscando un útero de alquiler porque no van a poder ser mamás. Imagínate lo que estamos atravesando. O sea, inclusive habiendo sido un aborto hecho, digamos, de la mejor manera, si de alguna manera lo podemos decir. Exactamente. El aborto tiene sus complicaciones. ¿Ya? Claro, toda cirugía, aquí, ¿no? Hasta una sacada de muela, ¿no? Aquí o en Estados Unidos tiene sus complicaciones. Nadie puede decir que uno va a entrar al quirófano y va a ser sin complicaciones. Hay pacientes que evidentemente en clínicas muy buenas han perdido la vida.
por un accidente anestésico, puede ser por un accidente incluso de perforación del útero, empiezan a sangrar esos pacientes. Pero al tema que estábamos yendo, Berito, tú me decías que hay pacientes que evidentemente han tenido una pérdida, se ha hecho un regrado, y las paredes del útero se pegan después. Se pegan. Entonces, esta paciente no puede embarazarse y tenemos que hacer una histeroscopía para despegar esas paredes y la paciente puede embarazarse después. Y no sabes cómo está sufriendo la paciente después de haber tenido un aborto. Ahora, que yo siempre les pregunto y les digo, ¿por qué quieren abortar? Los factores existen muchos, pero cuando se le habla a la paciente, se le explica, y vuelvo a repetir, y le estás mostrando al bebé, cambia completamente la vida, es como si estuvieran matando a un hijo, ¿ya? Entonces yo me pongo en la posición, y esto lo digo yo siempre, y digo, gracias a Dios de tener 3 hijos. Imagínate si yo le hubiera dicho a mi esposa que aborta a Luciano. Ay, caramba, ¿qué haríamos sin este doctor tan capo? Pero es que esas son las cosas de la vida, ¿no? Y hay personajes en la historia que sus mamás han querido abortar y resulta que han sido grandes líderes en el mundo, ¿no? No vamos a hablar de ellos. Pero imagínate yo ahorita, por ejemplo, si mi esposa se hubiera sometido a un aborto, no dormiría. Diría, ¿creer que mi hijo hubiera tenido 30 años? ¿Creer que mi hijo hubiera sido médico? Y tengo el gusto de tenerlo aquí a mi hijo. Y también a mis hijas, ¿no? Afortunadamente, sin duda. Ahora, doctor, voy a seguir un poquito con usted porque luego me interesa profundizar el tema contigo ya de la criatura como tal. Doctor, ¿cómo ve usted esta nueva norma? Que en realidad lo que está haciendo es, como su nombre lo dice, normar, porque se han generado una serie de espacios clandestinos que realmente trabajan de la manera más precaria y han dañado la vida, el útero, la salud de las mujeres. ¿Cómo ve esta posibilidad de normarlo? ¿Sería de repente positivo un poco para limitar esta gente inescrupulosa que ha trabajado? Considero evidente, es un tema muy delicado ese, y evidentemente va a seguir habiendo el aborto clandestino, porque no es un problema de ayer. Sin duda. Es de hace muchos años. Yo cuando estaba de residente en la clínica recibía a las pacientes complicadas por las hemorragias, ¿no? Con sepsis, con infecciones tremendas. O sea, que habían ido a estos lugares y que les habían perforado, por ejemplo. Exactamente. Y decirle a la paciente qué médico se lo ha hecho, la paciente no te lo dice, es como un secreto, ¿verdad? Es una complicidad, ¿no es cierto? Es una complicidad. Lo que yo debo decirte también, revisando las estadísticas, Berito, de 10 pacientes que están embarazadas, que están jóvenes, que todo está perfecto, que todo está excelente, lastimosamente 2 no pueden llegar a término. O sea, el 20% termina con aborto. Aquí en la China, natural. En Estados Unidos, natural. Y evidentemente también se nos mueren las pacientes por haber tenido un aborto. En Bolivia, las pacientes, ¿por qué se nos mueren? ¿Por qué? Hemorragia, infección, hipertensión. Son las 3 causas. ¿Hemorragia por qué, doctor? La placenta previa, los abortos están tomados en cuenta, el embarazo ectópico, por ejemplo, cuando el embarazo no está localizado dentro del útero, puede estar localizado en la trompa o puede estar en el abdomen. Entonces la paciente se queja y lastimosamente no van al médico. Van al médico en las últimas circunstancias cuando están con una hemorragia importante y estos pacientes se nos mueren. Lo que yo considero que antes de estar pensando en legalizar el aborto, ¿ya? Normarlo, no lo están legalizando. Lo que quieren es normar para evitar estos niveles de profesionales inescrupulosos que finalmente termina usted resolviendo el problema de lo que ellos destruyeron, ¿no es cierto? Evidente, no queda otra cosa, no podemos dejar morir a una paciente. ¿Y un útero perforado, doc? No se puede resolver. Muchas veces, evidentemente, se puede suturar el útero con un gran riesgo de que esto termine con una peritonitis y hay que sacar el útero. O la perforación es más grande y han tenido perforación del intestino y se complica más el cuadro. Dios mío, ahora, ¿un útero perforado difícilmente vuelve a concebir? Puede volver a concebir. Con dificultad. Pero lo que pasa es que muchas veces el médico no se da cuenta o no le avisa a la paciente y cuando ella empieza a tener fiebre, cuando la paciente tiene complicaciones, cuando recién viene al médico y tenemos que resolver problemas muchas veces con una histerectomía. Usted me dijo hemorragias, ya hemos entendido por qué, infecciones, precisamente por eso. Por eso, y porque las pacientes no toman sus antibióticos y porque también muchos centros de salud no tienen la asepsia y la antisepsia. Seguro, ¿dónde están? para atender. Para atender, ¿verdad? Ese es uno de los problemas serios. Tu papá me decía que al mes y medio, las mujeres nos damos cuenta que estamos embarazadas cuando se nos ha suspendido la menstruación, o sea, a las 2 semanas, digamos, de estar embarazada, de haber concebido. 4 semanas más ya escuchamos el corazón. Ahí ya se considera un ser humano.
se lo considera un paciente, como tú me decías antes, porque esa es un poco la línea en la que tú estás trabajando ahora. Cuéntame, por favor. Bueno, en realidad la mujer se toma desde la fecha de última menstruación, ¿no? Sí. Entonces, cuando ella está embarazada, por lo general ya lleva 5 a 6 semanas de gestación, ¿no? Entonces, estamos hablando de que está de 5 a 6 semanas. Para poder diagnosticar el riesgo de cromosomopatías, estamos hablando que la mujer está de 12 semanas de gestación. Para poder decirle, señora, su bebé tiene una hernia diafragmática, señora, su bebé tiene un problema renal, señora, su bebé tiene un problema en la cabeza, estamos hablando de la semana 20 de gestación. Pero tú ya lo consideras un paciente desde el momento en que lo concibes. Desde el momento, porque es como cuando llevas a tu hija al pediatra, haces control de niño sano. Dios mío, ¿no? o sea, me estás diciendo que ahora va a haber una especialidad. En realidad que no es que va a haber, ¿Ya hay? ya hay hace 20 años, ¿Qué de es hecho el hay que congresos atiende al mundiales. bebé dentro del útero? Sí, de O sea, hecho ya es hace un ser 20 años existe una sociedad que es Fetus as a Patient, que es el feto como un paciente, que se reúnen en diferentes partes del mundo, donde se tratan y se resuelven patologías de orden fetal. O sea, se opera al bebé en útero, se trata al niño en útero, se puede hacer transfusiones al bebé en útero. O sea, es un nivel tremendamente avanzado de medicina en el cual lo que se tiene que hacer es ver cómo está el bebé, ¿no? Y a partir de ahí se ve. Entonces, a las 12 semanas es el cribado para evaluar cromosomopatías, para ver el riesgo de síndrome de Down, síndrome de Turner y otros síndromes. Y a la semana 20 se evalúan, alrededor de la semana 20, alteraciones, digamos, morfológicas que pueda tener, ¿no? Entonces, a la semana 8 no hay la capacidad para poder decir que se puede interrumpir el embarazo por alguna malformación o alguna alteración, digamos, fetal, ¿no? O sea que mientras el mundo está avanzando aceleradamente hacia poder proteger a una criatura, cuidarla desde el útero, atenderla y todo, y están encontrando técnicas y tecnologías para poder proteger a ese feto, hay otra parte del mundo que está avanzando aceleradamente también en generar métodos para deshacerse de ese bebé. En realidad son políticas de Estado, Sí. ¿no? Y acá tenemos en Sudamérica dos claros ejemplos, Uruguay y Chile. Ambos países tienen tasas de mortalidad materna sumamente bajas. Chile solo pierde en América toda por Canadá, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Son políticas totalmente opuestas. En Chile está totalmente contraindicado el aborto, en el Uruguay está indicado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tienen acceso a la salud todas las mujeres, que no se esconden, que es un tema de educación, de formación de la mujer. ¿En Chile o en el Uruguay? En ambos países. Ya. En Uruguay tú puedes abortar, pero para poder abortar tú pasas 3 filtros. Pasas el médico, el psicólogo y la trabajadora social. Y te dan una semana para que pienses y evalúes después de haber dialogado con todos esos profesionales. Entonces, no es lo mismo que una mujer que se ve aislada, que se ve Sola. presionada por su entorno, tome una decisión de abortar, porque esa cicatriz queda por toda el alma. Si ella tiene todo el apoyo de esos profesionales, su conducta muy seguramente, con certeza, va a disminuir. Pero y cambiar. además que el momento en el que le sucede esto, yo he atendido, soy psicóloga a jóvenes, tienen una visión catastrófica terrible, Claro. que obviamente no es la real. Ujú. Entonces un psicólogo le puede hacer ver las otras partes. Exactamente. Como tú dices, realmente llega el momento, tu papá me decía, a escucharle el corazón, ya le estás tocando la emotividad, pero hacerle ver que está llena de vida, que tiene mucho futuro por delante, que va a tener una razón de vivir. O sea, realmente 3 filtros fundamentales que podrían hacer cambiar. ¿Eso ha bajado la tasa de abortos en el Uruguay? En realidad, su tasa de abortos se mantiene más o menos alrededor de un 18%, ¿no? Pero son reales. Pero son reales, Correcto. ¿no? Y evidentemente es un aborto que está controlado, todo eso, pero eso no quita los riesgos, como te comentaba mi Claro. papá. Sea un aborto que lo hagas en un hospital acá, en una clínica acá en La Paz, o lo hagas en Estados Unidos, no estás libre de ninguna complicación. No es que tomas una pastilla mágica y pasas al hospital y sales sin bebé, ¿no? O sea, evidentemente Pero eso estás hace sometida a creer, riesgo. ¿no es cierto? ¿Qué es esa pastilla que te da el médico para que la mujer empiece a tener algún sangrado y luego ya qué? Es un prostaglandínico, ¿no? Que aumenta contracciones uterinas. Lo que pasa es que para poder legalizar el aborto en todo el mundo tienes que sensibilizar a la población. Y esto data ya de la época de Estados Unidos de 1970, ¿no? En Estados Unidos el primer caso famoso en todo el mundo de Rose versus Wayne, Rose era la paciente y Wayne, ella crea el peor escenario posible. ¿Cuál es este escenario? De una violación. Una violación que desde todo punto de vista es condenable, es lo peor que le puede pasar a una mujer por debajo del feminicidio solamente, ¿no? Pero ella agarra y crea toda un conjunto de situaciones
para poder aprobar la ley del aborto. Escenarios. A partir de una violación que ella la había originado. Ella logra abortar. 30 años después, ella sale a la luz pública y dice que todo fue mentira, que pide perdón y disculpas y que si ella tuviera la oportunidad de no pasar por eso, lo haría. Y fue así que en Estados Unidos, digamos, se logró el aborto. Pero ella, ¿no? ha mentido, ha engañado, sí, para poder abortar. Porque incluso el instituto, digamos, Guttmacher, que hace el tipo de encuestas de aborto y todo eso, que tiene una cuestionada metodología científica, sí, ¿no? Entonces, generan sensibilidad. Y la verdad, como te digo, por ejemplo, hablan de que el riesgo vital de la madre. Riesgo vital tiene toda mujer embarazada. Claro. Toda complicación le puede pasar a una mujer. De 10-2. De 10-2 pueden tener cualquier complicación, le puede subir la presión, puede desencadenar un lupus, una artritis reumatoidea, enfermedades renales concomitantes, pacientes que todos tienen un riñón. Entonces, a toda paciente que va al consultorio, vamos a ser obligados a decirle, señora, usted tiene la opción de abortar porque tiene un riesgo vital a futuro. Un riesgo vital a futuro que no lo sabemos. Y hoy en día la medicina ha llegado a tal punto que se pueden tratar a pacientes con patologías extremadamente complejas y el resultado es favorable. Wow. Sí, claro, sabemos, la ciencia ha avanzado. Qué brillante es el hijo, ¿no? Yo estoy muy orgulloso, Berito, porque me ha superado. Sí, es un capo, es un capo. Además, cómo se desenvuelve y todo es fantástico. Y no me queda otra cosa que seguirlo apoyando porque él ya tiene que tomar las riendas del consultorio. Pero ahora yo digo, dos hombres tan brillantes, dos hombres con tanto conocimiento, dos hombres que día a día dan vida, que están avanzando en técnicas para poder curar a un ser humano desde el vientre de la madre, que usted ha logrado, bueno, ya lo he visto este fin de semana en el Facebook, pero guau, es una bendición de Dios. Pero hay una población que decide no hacerlo, por mucho que le digas, le hables y lo que sea. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué política tendría que aplicar un gobierno para poder, estos 3 filtros a los que hace referencia Luciano, me parecen fantásticos, que podrían ayudar de alguna manera? ¿Qué hacemos, Doc? No, yo creo que se puede copiar esos filtros que tiene el Uruguay, hablar con la paciente y tratar de decirle, porque ¿cuál es el problema que va a tener esta paciente después? Y lo vemos, ¿listo? Yo recuerdo de una paciente que vino a mi consultorio hace muchos años, digo, quiero abortar. Le expliqué, le habló, y a los 4 meses, no vas a creer, viene y me cuenta y me dice, doctor, me hicieron el aborto, pero ahora quiero tener un hijo. ¡Ah, Dios mío! O sea, estaba tan cargada ella, ¿no? Tan susceptible, y la verdad que felizmente se logró embarazar. Pero ella nunca olvidaba, y me decía, ¿no? Creer que mi hijo yo hubiera tenido 5 años, hubiera tenido 10 años, exacto, eso no se borra. Y bueno, y se ha visto casos, doctor, de gente que se queda sola, mueren sus padres y ellos dicen, por Dios, mi hijo ya hubiera tenido tanto tiempo, él me estaría acompañando o cuidando, o yo tendría la razón de vida de mi hija o de mi hijo. O sea, es dramático el tema psicológico, emocional. Sí, con la poca experiencia que tengo, Berito, cuando una paciente va a mi consultorio y realmente quiere abortar y yo le muestro la ecografía, cambia de actitud. ¿Por qué le estás mostrando? Mientras la mujer tal vez no vea, es una cosa abstracta, y como que a veces también el esposo, la pareja, el compañero no ve, no sabe lo que está ocurriendo, vamos por el aborto y demás, que las posibilidades económicas no tenemos, en fin, un montón de cosas. Pero cuando lo ven al bebito... Cambia. Pero no podemos negar que hay una práctica inescrupulosa, reitero, de profesionales que están haciendo legrados de la manera más básica, salvaje, diría yo. Doctor, ¿qué hacemos en eso? ¿Las normas tendrían que ser más duras? ¿Qué falta? Yo creo que no tenemos que llegar a eso, Berito. Tenemos que dar más educación a nuestros pacientes. Y no solamente la educación en la universidad, tenemos que empezar con la educación en los colegios, ¿no? Que si mañana vas a tener relaciones sexuales, no solamente te vas a embarazar, ojo, también puedes tener una enfermedad de transmisión sexual. Por supuesto. ¿No? Que es otro problema también. Pero eso es una bendición, imagínese un SIDA. No, pero por eso entonces hay que hablar a nuestra paciente. Nos estamos preocupando mucho en este momento del aborto. Sí, voy a tener relaciones sexuales, pero sin embargo he tenido relaciones sexuales con una persona que ha tenido SIDA, que ha tenido una enfermedad de transmisión sexual, como una gonorrea. Bueno, se trata, pero que le dé un SIDA. Claro, ya irreversible, claro, ¿no? Entonces, ahí viene después el cáncer ginecológico también. Entonces, hay que dar educación. Yo pienso que antes de estar pensando en estas políticas de verla normatizar y demás, ¿ya? Hablar, educar, que es un capítulo muy importante. Ojo,
Si vas a tener relaciones sexuales con Luciano Gutiérrez, que es un hombre más puro y más santo, no hay que creerle a nadie, porque todos, Berito, soy el primer hombre, nunca he tenido relaciones sexuales, pues sin embargo tengo un currículum frondoso atrás, que me he metido con prostitutas, que me he metido con todo, y uno inocentemente cree que es la primera vez, ¿no? Y resulta que después estamos con infecciones. Absolutamente. No solamente el embarazo, sino también con las infecciones. Absolutamente, y creo que no nos hemos dado cuenta del error. Chile en algún momento empezó, y eso fue muy criticado, a repartir a las adolescentes la pastilla del día después, como una posibilidad para evitar los abortos, como una posibilidad para evitar los embarazos no deseados, y sabemos también que es absolutamente contraproducente, una marea de hormonas que terminó enloqueciendo a las niñas. ¿Es así? Bueno, no es el método más adecuado, ¿no? No es para que lo usen diariamente ni todos los meses. Es un método que sí se lo puede usar eventualmente una vez al año, pero no es un método para que lo uses de forma habitual. Pero bueno, ahí está, hay un método, hay otros métodos anticonceptivos, hay una serie de formas de protección en todo caso para no llegar a la fecundación, digamos. Claro, ¿no? Existe un arsenal enorme, ¿no? Métodos anticonceptivos de todo tipo y toda índole, tanto masculinos como femeninos. Pero sin duda el mejor método es la educación, ¿no? O sea, la educación es lo que te marca el diferencial entre una población y otra, ¿no? Chile es un país donde el aborto está prohibido. Y si la mortalidad fuera problema del aborto, en Chile también tendría una mortalidad tan elevada como nosotros. Nosotros, por más de que digamos que todas las mujeres tienen derecho a acceso y libre al aborto, nuestra mortalidad va a seguir siendo una de las más altas del continente. Y no va a ser que haciendo esta norma de la ley esta norma del aborto vamos a resolver. ¿Cómo frenamos el tema? Porque la mujer se va por el precio. Entonces a una adolescente embarazada le dicen, ¿sabes qué? Te lo van a quitar por 200 bolivianos allá. El problema es el siguiente, que no tenemos que tratar la consecuencia, que es el bebé. Correcto. Tenemos que tratar el origen. ¿Dónde está el origen? Mala educación por parte de una pobre formación escolar, digamos, ¿no de la mujer, del varón, y un pobre control de parte de nuestras autoridades para regular esos centros, ¿no? Porque en ningún lado, en ningún país del mundo, ya tú vas a ver centros que se practiquen este tipo de procedimientos, claro. ¿No? Ya me imagino en Estados Unidos abrir una clínica así, un cuartito de aborto, o en Chile o en el Uruguay, que es legal el aborto, abrir un cuartito donde yo haga procedimientos y haga abortos y me gane unos pesos. En ningún lado del mundo. Entonces, no podemos atacar la consecuencia, tenemos que atacar el problema, y el problema es eso, ¿no? Absolutamente real. Bueno, este era un tema que yo necesitaba abordarlo con ustedes, porque ustedes, como digo, dan vida, la dan todos los días, y que ustedes me puedan explicar este tema del aborto, creo que es fundamental, porque son las dos caras de la medalla, ¿no? Doc, recomendaciones un poco para nuestra población. Bueno, yo todavía tengo el criterio de los ginecólogos antiguos, que no mantengan relaciones sexuales hasta que estén casadas. Vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza. Seguro. Ha aumentado mucho el cáncer cervicuterino y justamente esa consecuencia del papilomavirus. Felizmente también existe ya la vacuna, que no es segura 100%, pero está ayudando también a bajar las tasas de mortalidad en cáncer. Se tenía muchos reparos sobre la vacuna. Que el gobierno vacunó a las niñas, en fin, pero se ha confirmado que no tenía ningún tipo de consecuencias. Pero ahí ha fallado el gobierno, ha empezado a vacunar sin saber explicar a los padres. Correcto. ¿No? Ha habido un error, entonces van y entonces resulta, no sé si tú también te acuerdas, hace muchos años el Cuerpo de Paz empezó a dar unos quesos. Y todo el mundo no quería comer porque esos quesos producían esterilidad. ¿Y era verdad? No, era mentira. Era un queso muy rico, muy agradable, no me digas. que nunca más he vuelto a probar, ¿no? Ajá. Pero son esas propagandas. Ahora, evidentemente, en los congresos que asistimos, evidentemente hay muchos países que están utilizando la vacuna sin riesgos, han bajado las tasas de mortalidad. Pero yendo al tema del aborto, o sea, que no es nomás solamente tener la relación sexual y que puede quedar embarazada, puede tener mañana un cáncer. Cierto. Eso sí que no podemos hacer absolutamente nada, evidentemente. Un SIDA, cosas irreversibles, ¿no? Entonces, y si vamos a tener relaciones sexuales, yo recomendaría, primero, la educación, y después, si vamos a tener, realmente estoy enamorada de esa chica y me quiere y la quiero,
casémonos, y si no podemos casarnos y queremos tener relación, con preservativo. Con preservativo, que es la mejor forma. Doc, le agradezco tanto haber estado en el programa, le agradezco de verdad que se haya dado un tiempito, sé que su agenda es súper reducida, pero para mí ha sido un honor tenerlo. No, el agradecido soy yo, y un gusto, Berito, y estoy a tus órdenes cuando guste estar aquí. Uy, les Muchísimas voy a gracias. agradecer porque nos enriquecen mucho en el análisis. Tu recomendación fantástica, que trabajemos en la causa y no en las consecuencias, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y recomendar a toda la población, ¿no? El aborto no es la solución. Evidentemente hay situaciones dramáticas, ¿no? Que tienen que ser evaluadas, pero esas son puntuales. Pero la gran mayoría, ¿no? de los abortos son provocados porque la mujer se ve impulsada en un momento determinado de su vida, ¿no? Y piensa porque está sola, porque está deprimida, porque no tiene apoyo familiar, porque el enamorado la dejó, piensa cosas que cuando pasa la tormenta se calma y ella razona mejor y dice, no debía haber hecho eso, debía haberlo llevado. Totalmente cierto. Te agradezco, Luciano, realmente Gracias. eres digno de enorgullecerse. Yo creo que un buen árbol da grandes frutos, Doc, o sea, no había de otra. Gracias. Te puedo tener en el panel con regular frecuencia, porque tu papi vive viajando, pero a ti te podría tener en el panel Sí, con claro, frecuencia, con todo ¿sí? gusto, sí. Ok, va a ser un honor tenerte entonces. Muchísimas Berito, gracias, te dije Luciano. que Luciano está muy bien formado y estoy muy orgulloso de tenerlo a él, y me siento muy feliz porque ahora ya puedo viajar tranquilo a los congresos, que antes no podía viajar. En diciembre, en el 17 de mayo me estoy yendo a Denver a un curso. Wow, Doc. Estamos ya intercambiando algunos cursos de su especial, lo que más le gusta, como yo también estoy yendo. Sí, y eso para mejor siempre la salud de los pacientes. fundamental. Qué lindo, porque están los dos, entonces uno sustituye y suple al otro y él también tiene que ir a avanzar en este tema de la, ¿cómo se llama? La medicina fetal. La medicina fetal. ¡Wow! Muchas gracias. Gracias, Lucianito. Muchísimas Justo me he gracias. robado el término de Juanqui Arana, que es el que los ha bautizado, así que los lucianos, que definitivamente, ¿no? El nombre no es casual en un ser humano. Estos seres humanos, además de dar vida, dan luz. Así que hacemos una pausa y enseguida regresamos.